Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
nuevamente y retomar ya el estudio que veníamos trayendo de la mujer samaritana y Jesús. Pues vamos a hacer como una pequeña recopilación así muy rápida de la última clase, como para volver a agarrar el hilo, porque yo sé que no es fácil, pero para eso quiero que leamos. Vamos a leer un poquito el relato primero, pero no lo vamos a leer, vamos a empezar a leer desde el versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 24 hoy. Después de eso hago un pequeño resumen y entramos a ver un aspecto muy interesante en esta mañana. Leemos, dice así, Juan 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vayamos recordando, ¿verdad?, todo lo que habíamos hablado, de cómo Jesús derriba barreras, de cómo Jesús fue muy astuto y muy sabio en tratar de eliminar ese estado, ¿verdad?, de enemistad y cultural que había entre los samaritanos y los judíos. Vayamos recordando todo eso mientras leemos. La respuesta de Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el monte donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, el último domingo, habíamos visto cómo el Señor Jesús fue muy astuto y muy inteligente, muy sabio, ¿en qué? En hacerle ver a la mujer samaritana cuál era su vida y cuál era su condición. Habíamos visto que era muy importante que nosotros pudiéramos entender de que a la hora de predicar el Evangelio no era necesario venir a señalar el pecado de una persona diciendo, es que usted es un pecador, usted es un pecador, usted es un pecador y por eso te vas a ir al infierno. Muchas veces hacemos ese tipo de juicio y lo que hacemos es cerrar el corazón inmediatamente de esa persona a la cual queremos llevar a Cristo. Pero vemos de que Jesús en ningún momento hizo un levantamiento del dedo índice y juzgó y condenó a esta mujer, sino que, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Que la misma mujer se diera cuenta, con la misma voz de ¿qué? De su conciencia, cuál era su condición. Y en base a eso, que la mujer pudiera entender de que había un problema en ella, y de que había una situación en ella, y de que había una necesidad en ella que tenía que ser resuelta. Y que esa solución, ¿quién era? El mismo Señor Jesucristo que estaba hablando personalmente en ese momento con la mujer samaritana. Ahora, la mujer al verse confrontada, al ver de que el Señor con su sabiduría y con su inteligencia le muestra cuál es su condición y cuál había sido su vida y cuál es su vida y su modo de vida hasta ese momento,
La mujer se sorprende y encuentra en el Señor Jesucristo un poder sobrenatural que solamente le es dado ¿a qué? A un profeta. La respuesta a la mujer es: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero yo me hacía una pregunta, y la pregunta es: ¿acaso el Señor Jesucristo le había profetizado algo en ese momento a la mujer samaritana? No le profetizó nada. ¿Qué fue lo que le dijo? Simple y sencillamente le dijo: no has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Eso no es una profecía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo: me parece que tú eres un profeta? Hay algo que debemos de entender aquí, y es algo muy interesante y algo que es rico para que nosotros podamos aprender. Estudiando un poquito de la historia judía, estudiando un poquito, ¿verdad?, lo que es el judaísmo, lo que es su cultura y lo que es el conocimiento del judío a profundidad, los maestros de la ley tenían algo que se llamaban leyendas de los judíos. Que las leyendas de los judíos, por decirlo así, eran tipos de creencias que solamente ellos tenían, que no tenían nada que ver exactamente con la ley, pero eran pensamientos y creencias que ellos tenían, simple y sencillamente tema de judíos. Aquí vamos a encontrar una de esas leyendas, porque vemos de que la mujer le dice al Señor Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero ¿un profeta qué es? No es alguien que viene y te dice a ti: mira, es que yo sé que usted ahora más tarde va a ir a hacer, no, que usted ahora en la mañana hizo tal y tal cosa, y que hace unos días atrás hizo tal y tal cosa, y después hizo otra cosa. No. La profecía siempre veía ¿qué? A eventos que iban ¿a qué? A suceder. Vemos a lo largo todos los profetas, ¿verdad?, que siempre fueron utilizados por Dios ¿para qué? Para decirle al pueblo lo que iba ¿a qué? A pasar. Pero en este caso, simple y sencillamente, lo que vemos es uno de los atributos del Señor Jesucristo, que es su omnisciencia. Su omnisciencia, que conoce todo, mi pasado, mi presente, mi futuro, que conoce las intenciones de mi corazón, que conoce mi mente, que conoce todo lo que Daniel es, y que simple y sencillamente conoce todo lo que la mujer samaritana es. Y obviamente tiene el poder, porque es un atributo exclusivo de él, para poder decirle a la mujer samaritana: tenés razón, y para decirle: mira, sí, no has tenido solo un marido, has tenido 5. Pero ¿por qué la mujer samaritana entonces le dice: me parece que tú eres profeta? Y era por una de estas leyendas. Ahora, ¿dónde explicamos estas leyendas? Vean lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 39. Y aquí va a demostrar lo que creían los judíos. Lucas 7, 39. Dice: cuando vio esto el fariseo, vamos a leer del 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí está hablando de qué. El fariseo diciendo: usted, Jesús, si realmente fuera profeta, realmente entendería cuál es la condición y el modo de vida de esta mujer. No está hablando de una profecía que está haciendo a futuro, de un evento que va a suceder, de algo que va a venir, sino está hablando de qué, de lo que es la persona, de una característica, de una actitud, de una condición de la persona. Está diciendo: usted, si supiera que esta mujer es prostituta, si usted supiera que esta mujer anda y no estuviera permitiendo que le hiciera esto, se daría cuenta lo gran pecadora que es. Obviamente Jesús sabía, pero este versículo nos explica claramente la leyenda que les estoy tratando de explicar, esta leyenda judía, este pensamiento, esta creencia que tenían los judíos. Y en este caso aquí vemos al fariseo haciendo uso de ella. Si usted fuera profeta,
entendería la clase de pecadora que es esta mujer que le están jugando los pies a usted. Lo entendería. Por eso la mujer samaritana le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le está hablando de su condición, de lo que ella es, de lo que ella ha hecho y de lo que ella está haciendo. ¿Podemos entender ahora esto? Entonces, no es un tema de que el Señor Jesucristo le está haciendo una profecía de lo que le va a suceder más adelante a ella, sino que por estas leyendas judías, y esto es algo que me encantó, y es algo que es rico para poder aprender, y si usted puede estudiarlo en su casa, se va a dar cuenta de que en la Biblia vamos a encontrar un montón de leyendas de por qué los judíos pensaban o decían tal y tal cosa, y eso nos va a ayudar ¿a qué? A poder interpretar la Biblia de una mejor manera, porque a veces leemos y no comprendemos, pero tenemos que enfocarnos en una interpretación que no solamente es gramatical, sino es histórica y también que cultural. Y en base a eso, los judíos nos van a enriquecer un montón a la hora de poder ver versículos como estos. Entonces la mujer llega y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Queda en evidencia aquí de que hay algo sobrenatural y de que hay un poder especial en usted. Pero a pesar de que el Señor Jesucristo no le estaba haciendo una profecía, sino que le estaba mostrando una condición de lo que ella era y de lo que ella había hecho y lo que ella estaba haciendo, entonces ella llega y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí ahora va a entrar en un aspecto que parece que es un giro y un corte en la conversación, porque le va a hacer como un cambio, ¿verdad?, en la conversación muy extraño y muy raro, pero en realidad no es así. El versículo 20, llega y le dice la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte. Y parece como que hizo un cambio, ¿verdad?, un corte en la conversación, en el hilo, en el flujo, y ahora está hablando de adoración, la mujer samaritana. Y viene y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que venía hablando el Señor Jesucristo? ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que el Señor Jesucristo le venía diciendo y la conversación que venía teniendo ella con él? Parece que no tiene nada que ver, pero ojo, entendamos un poquito el flujo. Primeramente, el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana: hay algo aquí que yo quiero derribar, que es la barrera entre judíos y samaritanos. Yo no traigo esa barrera, yo no vengo a juzgarte, no me interesa si usted es una mujer samaritana, yo he venido a salvar lo que se había perdido, yo quiero traer vida a tu vida, yo te pido agua, pero yo te quiero dar agua de vida real. Yo quiero que usted conozca el don de Dios y quién es el que te está hablando en este momento, que quiere darte ese don de Dios para que puedas tener y para que en tu corazón puedan correr ríos de agua viva. Después, más adelante, llega el Señor Jesucristo y después de derribar esa barrera al punto en que la mujer samaritana le empezó a decir Señor, empezó a hablar con más cortesía, empezó a hablar con más respeto, el Señor Jesucristo con sabiduría y con inteligencia le marca y le hace ver cuál era su pecado y hace que ella misma con su conciencia, con su razonamiento pueda entender su condición. Pero la mujer aquí claramente está marcando una necesidad, no solamente por su pecado, sino también una necesidad de que ella también quiere buscar ¿a quién? A Dios. Porque está diciendo, aquí en este lugar es donde nosotros adoramos a Dios. Y algo que debemos de entender en este versículo es lo siguiente: ¿por qué los samaritanos decían que en ese lugar, y lo habíamos enseñado, se acuerden, la capital de los samaritanos religiosa era Siquén, el monte Gerizim era donde los samaritanos venían y traían adoración a Dios? Pero ¿por qué ellos peleaban y decían de que eran ese lugar? ¿Y por qué los judíos decían de que no eran ese lugar, sino que eran Jerusalén? Muy bien, vamos a ver eso. Los patriarcas, en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22, y capítulo 33, del 18 al 20, que no los voy a leer, los podemos, si usted los está notando, se los repito, pero no los voy a leer por tema de tiempo, porque la verdad es que no me da. Pero en estos versículos vamos a poder ver que los patriarcas, que estamos hablando, ¿verdad?, de Jacob y sus hijos, ellos traían adoración en los templos de Betel y de Siquén. Aquí. Los samaritanos, según las instrucciones de la ley, porque debemos de recordar que el pueblo samaritano solamente creía en lo que era el Pentateuco, en lo que era la ley del Pentateuco, ellos se centraban
en el ejemplo que los patriarcas les habían dado según los versículos de Génesis capítulo 28 y Génesis 33, en donde claramente se demuestra de que ellos venían y traían adoración ¿a quién? A Dios en el monte de Gerizim, o Siquén, y en Betel. Entonces, en base a esto, es que ellos dicen y tienen la autoridad para decir, es que es aquí en este templo, es aquí en este monte, que se encuentra ahora en territorio samaritano, en donde nosotros debemos de traer adoración a Dios. Pero ustedes los judíos vienen y dicen que no es aquí y es en Jerusalén. Entonces había un conflicto, no solamente de cultura, no solamente de pensamiento, no solamente de qué, de religión, sino también un conflicto entre cuál era el templo en donde verdaderamente se tenía que traer adoración a Dios. Y peleaban también por esto. El judío decía, no es ahí, es en Jerusalén. Y el samaritano decía, no es en Jerusalén, es aquí en el templo Gerizim, que se encuentra en territorio samaritano. Y por eso la mujer llega y le dice, nuestros padres, haciendo alusión ¿a quién? A los patriarcas, adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Y ustedes, judíos, vienen a decir de que no es aquí donde se debe de adorar, sino que es en Jerusalén. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Vemos a la mujer aquí, que ella empieza a hablar ya de un tema ¿qué? Religioso. ¿De un tema qué? Religioso. Pero el Señor le va a derribar su religión también. Y esto es cuando estamos predicando el Evangelio, es algo que siempre tenemos que hacer. No solamente tenemos que derribar barreras que muchas veces tenemos con la sociedad. No solamente tenemos que derribar barreras que a veces tenemos con personas que tienen filosofías diferentes, que tienen religiones diferentes, que tienen formas de pensar diferentes y que tenemos que ser astutos con eso. Después de eso tenemos que tratar de poder hacerle ver a esa persona cuál es su condición como pecador. Y que pueda entender esa condición y que sea la misma voz de su conciencia que le diga, sí, yo soy una persona que estoy mal. Y el pastor siempre hace un ejemplo, ¿verdad? Cuando predica el Evangelio. ¿Usted ha mentido? Sí. Sí, he mentido. Entonces, ¿cómo se llama una persona que ha mentido? Mentiroso. Eso es un ejemplo de evangelismo en donde usted no le está marcando ni le está señalando a la persona que usted es un mentiroso, sino que le está haciendo entender y está abocando ¿a qué? Y apelando ¿a qué? A la voz de la conciencia para que me diga a mí mismo, eso es lo que soy. Y que yo pueda darme cuenta ¿qué? Que soy un pecador. Pero ahora, después de entender todo esto, viene el aspecto religioso. Y siempre viene la justificación religiosa a la hora de predicar el Evangelio. Es que yo voy a iglesia tal, yo voy a religión tal, es que yo creo en la Biblia tal, en la mormona, en la testigo de Jehová, esto y lo otro. Y viene todo el aspecto religioso. Y es que yo voy al diezmo, y es que yo ofrendo, y es que yo vengo a la iglesia todos los domingos, y es que yo hago esto, y hago lo otro, y hago aquello, y hago esto. Y viene todo el aspecto religioso. Pero nosotros sabemos muy bien que la religión no salva, sino que es el Señor Jesucristo. Pero vemos de que el Señor Jesucristo también ahora va a derribar todo el asunto de la religión. Y ella llega y le dice, Jesús llega y le dice a la mujer, mujer, créeme, créeme, créeme. Y me encanta porque aquí hay una construcción y no soy experto en el tema del griego, pero me gusta estudiarlo porque me ayuda a mí a poder profundizar más en la escritura y a poder entender mejor algunas cosas para poderlas interpretar de una manera más eficiente y más específica. Pero viendo la estructura de este verbo de créeme, en la construcción gramatical del griego, me gusta porque está en un modo imperativo, en donde Jesús la usa, ¿para qué? Para hacer una declaración, donde Jesús ya está empezando a demandar, ¿qué? Fe de la mujer samaritana. Ya está empezando a demandar fe de la mujer samaritana. Diciendo, mujer, no se trata en dónde se tiene que adorar, no se trata de un aspecto religioso, no se trata si es en este monte o es en el otro, no se trata de lo que usted crea o lo que el samaritano crea o lo que el judío crea, no se trata de eso, no se trata de cuál monte sea más especial para traer oración a Dios, no se trata de eso para que los ríos de agua viva fluyan en tu vida, no se trata de eso, se trata de ¿qué? Mujer, créeme, créeme. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Y me gustó el entender la estructura y la construcción gramatical del griego en este verbo. ¿Por qué? Porque la apelación de Jesús, al decirle, mujer, créeme,
es porque ya el Señor quiere ir preparando el corazón y está tratando de hacerle ver a la mujer samaritana que no es un aspecto de religión, es un aspecto de fe, que no es un asunto religioso, que es un asunto de fe, que eso no es un asunto de qué templo es más importante para traer adoración. Es un asunto de que no puedes traer adoración a Dios si primeramente no has creído en Él. Y muchas veces venimos al templo, y cuántas personas pueden entrar al templo y cantamos himnos, y tal vez esa persona es inconversa. Y así han habido muchos, que pasan años en una iglesia, pero no conocen de Cristo. Entonces no se trata de la adoración, de cómo la haces, en dónde la haces, de cómo la haces, en qué templo la haces, mujer, créeme. Porque si todavía no corren ríos de agua viva por tu corazón, ¿de qué adoración me estás hablando? Porque no estás adorando a nadie. No me estás adorando a mí. Si ni siquiera me tienes a mí en tu corazón. Entonces el Señor llega y le dice, mujer, créeme. Y lo señala y empieza a preparar. Y empieza a apelar. Y empieza a mostrarle a esta mujer de que no es un asunto de religión, que no es un asunto de ver en dónde se debe de adorar, que es un asunto de entender de que ella necesita comprender de que ese hombre que le estaba hablando era el hombre que había descendido del cielo, que se había encarnado y que iba a venir a morir por ella para que ella pudiera tener salvación y vida eterna. Entonces la mujer ahorita le habla de religión. Obviamente en su corazón hay una necesidad espiritual, como todos los que están afuera sin Cristo. Porque todos los que están afuera sin Cristo siempre tienen una necesidad de algo a quien adorar. Y por eso vamos a ver a tribus que tal vez nunca han leído la palabra de Dios, pero ustedes ven que de alguna u otra manera tienen ahí algún simbolismo o alguna estatua o alguna otra cosa a la cual adoran. ¿Por qué? Porque esa sensación y ese sentimiento de oración ha sido puesto en nuestro corazón. Pero no se trata de algo religioso. Y por eso el Señor llega y le dice, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Y cuándo es la hora? Me pregunto yo. El mismo Señor responde en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Y ahora es. Porque el Señor Jesucristo, ¿saben qué? Iba a hacer un sacrificio en la cruz. Y que ese sacrificio en la cruz iba a permitir más adelante que el Espíritu Santo descendiera. Y que ese Consolador descendiera, ¿para qué? Para que morara en nuestro corazón y para que el templo en donde yo realmente iba a venir a traer adoración no era ni el de Jericín ni el de Jerusalén, sino ¿cuál? Yo mismo. Porque yo me iba a convertir en el templo. Porque yo iba a ser el templo del Dios viviente. Y por eso el Señor Jesucristo le dice, mujer, no es ni en este monte, no es ni en este templo, no es ni en el otro. Porque yo estoy preparando algo, voy a hacer algo tan maravilloso, en donde usted misma, mujer, si cree en mí, voy a venir a morar a tu corazón y tú vas a ser el templo del Espíritu Santo. Y tú mismo vas a poder traer adoración real. Y nosotros venimos aquí sobre estas cuatro puertas, estas cuatro paredes, a traer adoración a Dios. Pero estas cuatro paredes lo que hacen es poder ser un punto de reunión para que juntos alabemos al Señor. Pero usted es el templo del Dios viviente, no estas cuatro paredes. Yo soy el templo del Dios viviente. El Espíritu Santo mora en su corazón y en mi corazón. Yo soy el templo del Dios viviente al cual debo de traer ¿qué?
adoración a Dios. Estas 4 paredes nada más es un punto de reunión para que juntos alabemos el nombre del Señor. Y el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esa hora es ya. ¿Por qué? Porque ya yo estoy aquí. Y porque mi presencia ya no va a estar como desde el Antiguo Testamento, que primero llegaba y se posaba en tiendas, en el tabernáculo, después en el templo. No, ya no va a ser una cosa de un templo, de una tienda, de un tabernáculo, en donde mi presencia se pose para que ustedes traigan adoración. Ya no se trata de eso, se trata de que yo voy a morir en la cruz por usted, el Espíritu Santo va a descender, y el que cree en mí, el Espíritu Santo va a morar en su corazón, y esa persona se va a convertir ¿en qué? En un templo viviente para traerme adoración a mí, en donde quiera que esté. Entonces el Señor le dice: mujer, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero el Señor llega y le dice a la mujer samaritana: yo busco verdaderos ¿qué? Adoradores. Pero para que haya un verdadero adorador, necesita que ese adorador adore en espíritu y en verdad. Pregunta: ¿esta mujer podía adorar a Dios en espíritu? ¿Por qué no? Simple y sencillamente porque no era de Dios en ese momento. La respuesta simple es porque ella no conocía todavía a su Salvador. Entonces, adorar al Padre en espíritu y en verdad, lo primero que debo de saber y debo de entender es de que no puedo adorar al Padre en espíritu y en verdad si no tengo al Espíritu en mi vida. Simple. Entonces, mujer, ¿cómo me vas a hablar a mí de adoración? ¿O por qué te preocupas por un asunto de adoración si todavía no tienes el Espíritu Santo, si todavía no has creído en mí, si todavía no me has aceptado y no me has reconocido como el Hijo de Dios que ha venido a salvar lo que se había perdido? La mujer estaba preocupada por la religión, estaba preocupada por un aspecto meramente trivial, por meramente vano. Pero no se estaba preocupando por lo principal, de que no estaba entendiendo que ese hombre que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y que venía a ofrecerle el don de Dios, que era su gracia. Y que no podía venir a hablar de adoración cuando no tenía el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder adorar en espíritu y en verdad. Y esto también nos tiene que llevar a nosotros a otra reflexión. Cuando prediquemos el Evangelio, no discutamos sobre asuntos de teología con una persona que no conoce de Dios, porque vas a gastar tu saliva, no la va a entender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen ¿cómo? Espiritualmente, y el hombre natural no las puede percibir. Entonces, ¿en qué nos debemos de enfocar y en qué nos debemos de concentrar? En el Evangelio de Jesucristo, para que el Evangelio llegue a esta vida, sea transformada, el Espíritu Santo pose, llegue a morar en su corazón, y ahora sí, con la ayuda del Espíritu, el discernimiento del Espíritu pueda entender las cosas de Dios, que son ¿qué? Espirituales. Pero a veces caemos en el error. Podemos de que Jesús es especialista, y él en ningún momento empezó a discutirle ni a refutarle: mujer, es que no es aquí en el templo de Jericín, no es aquí en el templo de Jerusalén. El Señor Jesucristo en ningún momento empezó a entrar en una discusión de en qué monte debía de adorarse. No discutió de eso en ningún momento. ¿Se enfocó en qué? Mujer, no se trata de eso, se trata de que si usted quiere ser una verdadera adoradora, necesita hacerlo en espíritu, y usted en este momento no lo puede hacer. No lo puede hacer, porque usted todavía no me conoce. Usted todavía no me conoce. Y ahora, para nosotros como hijos de Dios, también este asunto de la adoración nos golpea, y es para nosotros.
Porque no solamente para traer verdadera adoración a Dios, necesitamos tener al Espíritu de Dios, sino que también, como dice el texto, dice que se debe adorar en espíritu y en verdad. Ahora, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Pero créame, que nosotros podemos estar aquí, teniendo al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, cantando himnos, y tal vez usted y yo no estamos adorando a Dios en lo más mínimo. Porque adorar en el Espíritu es adorar en el Espíritu. Pero si yo vengo a adorar en la carne, ¿cómo voy a adorar a Dios? Si yo estoy viviendo de manera desordenada, carnalmente, y después vengo aquí a la iglesia, por más bíblico y majestuoso que sea el himno que usted cante, usted no está adorando en espíritu y en verdad. Porque la adoración no se trata de venir aquí y cantar himnos. La adoración se trata de un espíritu contrito y humillado y de una vida de obediencia. La adoración es un modo de vida. La adoración no se trata de venir aquí a cantar himnos. Yo canto himno aquí, ¿por qué? Porque de lunes a sábado he venido adorando a Dios con mi vida primero. Y aquí simple y sencillamente vengo a hacer una manifestación y un compartir con mis hermanos para glorificar a Dios. Pero si yo de lunes a sábado he vivido desordenadamente y después vengo aquí a cantar el mejor himno que podamos cantar, usted y yo no estamos trayendo adoración a Dios. No estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad. En otras palabras, estaríamos siendo, ¿verdad?, los más falsos del mundo. Y por eso, si yo he cometido un pecado el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado, y yo sé que voy a venir el domingo a la iglesia, ¿cuál debe de ser mi deber y mi responsabilidad como hijo de Dios? Confesar mi pecado. Señor, es que la metí hasta adentro. Te pido perdón porque yo sé que le fallé. Perdona mi pecado. Ayúdame porque yo sé que soy débil. Y sin su fuerza lo voy a terminar haciendo otra vez. Porque soy débil. Pero confieso mi pecado porque me gustaría ir mañana a la iglesia tranquilo. Y poder adorarte en espíritu y en verdad. Ese debería ser nuestro deber como hijos de Dios. Y yo sé que el Señor es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y continúo en mi vida y sigo adelante. Y puede ser de que hoy esté aquí y mañana vuelva a meter la pata. Pero Señor, aquí estoy de nuevo, Pero sí. Muchas veces nosotros confundimos la adoración y hacemos de la adoración, biblificamos, por decirlo así, la adoración. Nuestra preferencia o la cultura la biblificamos. Por ejemplo, aquí solamente cantamos himnos. ¿Y quién dice que solo con himnos se tiene que adorar a Dios? Si usted me dice eso en la Biblia, me lo puede decir ya mismo. Búsqueme un versículo donde diga que solamente con himnos se puede adorar a Dios. Y si usted me lo encuentra, es que en Salmos dice que debemos de cantar a Dios con cánticos y himnos. Pues sí, pero ¿usted sabe qué tipo de himnos y qué tipo de cánticos hacían los judíos? ¿Usted cree que el himno, que el himno se trata, verdad, de lo más pulcro, verdad, y de lo más... Me encantaría ir a Israel, a ver cuáles son los himnos y cánticos de ellos. Vaya que son movidos. Entonces no debemos de vivificar la preferencia y la cultura con lo que la Escritura no dice. Porque la adoración no se trata de eso. Repito, aquí podemos cantar los himnos más bíblicos que hay, pero si mi corazón está mal,
usted no está adorando y yo no estoy adorando a Dios en lo más mínimo. Cuando estuve en África, viene las iglesias de África, qué cosa más maravillosa. Pero es un asunto de cultura, ¿eh? Esos negros sí cantaban, ¿eh? Cantaban con unas ganas y se pegaban unas danzadas impresionantes. Ahora, ¿puedo llegar yo a decirle a ellos, es que ustedes no están adorando en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Porque también mi preferencia es solamente de himnos. ¿Por qué? Porque la cultura y la preferencia la biblificamos muchas veces y no entendemos realmente el concepto de adoración. Y nos falta muchísimo en eso, aún. Entonces el Señor le dice, mujer, el Padre, ¿qué es lo que busca? Adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu y en verdad no se trata de la clase o la forma en la que usted adora a Dios. Se trata de un corazón contrito y humillado, de un corazón obediente, que de lunes a domingo ha venido alabando a Dios con su vida. Y que llega el domingo a cantar al Señor como una última, ¿qué? Manifestación de una vida de adoración. Pero si yo estoy viviendo carnalmente, entonces no puedo ser un adorador en espíritu y en verdad. Si yo estoy viviendo en desobediencia, no puedo ser un adorador en espíritu y en verdad. Si yo estoy viviendo en rebeldía, no puedo ser un adorador en espíritu y en verdad. Para finalizar, porque ya aquí ya se nos fue el tiempo, el Señor le dice a la mujer samaritana, mujer, deja de preocuparte por en qué templo se debe adorar, deja de preocuparte por esas trivialidades y por esas banalidades. A mí no me interesa si usted adora en Jerusalén o en el monte Gerizim. Yo no busco eso de usted, mujer samaritana, yo no busco eso de ti. Lo que a mí me interesa en este momento es que usted entienda quién soy yo y que venga a ofrecerte el don de gracia. Y para que realmente puedas entender lo que es la verdadera adoración, necesitas al Espíritu. Y eso es lo que yo vengo a ofrecerte a ti. Y para nosotros como hijos de Dios, ya que tenemos al Espíritu Santo de Dios, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si vivimos satisfaciendo los deseos de la carne, no podemos ser adoradores que adoren en espíritu. ¿Por qué? Porque estaríamos siendo adoradores que adoran ¿qué? En la carne. Y eso no sería adorar ¿qué? En verdad. Entonces la adoración no se trata de qué lugar, de en qué punto. Porque el lugar no hace más santo o hace mejor o superior la adoración a Dios. Tampoco se trata de las formas, de preferencias o de culturas. Se trata del corazón. Se trata del corazón. Entonces, que lo que resta del culto podamos disfrutarlo adorando al Señor ¿qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero eso nace primeramente desde acá. Porque la adoración no es intelectual solamente.
tiene que ser del corazón, es espiritual. Y para poder hacerlo, mi vida tiene que venir bajo ese flujo de espiritualidad también. Desde el día lunes hasta que yo venga aquí el domingo a cantar al nombre del Señor. Nos vamos a parar ahí. Vamos a dar gracias a Dios. Yo sé que no hay tiempo. Si alguno llegara a tener alguna consulta o si alguno llegara a tener ahí algún comentario o algo, ahí ahorita me puede buscar, como siempre, y podemos hablarlo perfectamente, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita no tendríamos tiempo para abordar tanta cosa. Entonces, siempre voy a estar anuente y dispuesto para escuchar cualquier, ¿verdad?, comentario o cualquier duda, ¿verdad?, que le pueda surgir.